información analizada de frente. Ahora nos acompaña el ingeniero Cristian Riofrío, es director ejecutivo y presidente de la Corporación Formados, en un contexto nacional marcado por el desafío del desempleo juvenil, la brecha entre la educación académica y las necesidades reales del mercado laboral y la demanda del talento técnico especializado. El Ecuador enfrenta esa necesidad de fortalecer modelos de formación que conecten la educación con el sector productivo. Uno de estos modelos es la formación dual, un sistema que cambia la enseñanza teórica con la práctica directamente en entornos laborales, permitiendo a los estudiantes se formen mientras adquieren también experiencias y competencias demandadas por las empresas. Pues AIMA ha sido una de las empresas también que por mucho tiempo pues ha practicado esta educación dual y para ello nos acompaña sobre todo para conocer los alcances, los beneficios, los retos que tiene el país. Nos acompaña el ingeniero Cristian Riofrío, es director ejecutivo, presidente de la Corporación Formados, entidad que impulsa este modelo como una herramienta clave para el desarrollo del talento humano y la productividad nacional. Bienvenido, ingeniero, buenos días. Buenos días, Marta, muchísimas gracias por la invitación. Realmente sí, para nosotros es muy importante el impulsar, el fortalecer la formación dual. La Corporación Formados fue creada justamente para eso, como usted bien lo mencionaba en la introducción. La Corporación Formados fue el resultado de un proyecto que hicimos con Alemania, con la cooperación alemana, y que a lo largo de los años permitió hacer algunos cambios normativos, implementar la formación dual en distintos ámbitos, con distintas carreras, con distintos sectores industriales y demás. Y llegaba un momento en el que había que darle continuidad a ese proyecto y por eso creamos la Corporación Formados junto con varios otros gremios, las cámaras de producción de Quito, Guayaquil, Cuenca, las cámaras de comercio de Quito y Guayaquil. Ahora está también la Cámara de Comercio de Tungurahua. Es decir, y luego tenemos los sectores específicos, sector alimentos, textil, madera, software, calzado y demás. Entonces, se crea la Corporación Formados justamente, como usted mencionaba, para impulsar la formación dual, después de haber ya tenido un trayecto, haber recorrido un camino con estos cambios normativos que nos permitieron implementar estas carreras que no existían en el Ecuador, y el concepto de la formación dual no existía ni en la práctica ni en la legislación. Desde esa lógica, entonces, creamos este espacio para poder fortalecer la formación dual. Ahora, quisiera profundizar un poquito más también en lo que es la formación dual y quizás ahí es importante, ¿no es cierto? Sobre todo. La formación dual es un modelo educativo que en Alemania funciona desde hace 200 años. En el Ecuador tiene un poco más de 20 años, pero formalmente, con estos cambios que mencionaba, desde hace alrededor de 13 años. ¿En qué consiste? Los estudiantes se forman la mitad del tiempo en una institución de educación superior y la otra mitad del tiempo en una empresa formadora. Ahí viene la parte clave, porque el estudiante recibe la parte teórica y práctica en la institución de educación superior, sí, y la práctica específicamente en la institución, en la empresa formadora. Entonces, en la práctica tenemos más o menos que el 70% de los contenidos que estudian los chicos son prácticos y el 30% teórico. Es muy importante la teoría, porque a veces, y esto lo hemos conversado con más de una de las empresas que ahora ya se destacan por ser empresas formadoras que tienen una trayectoria importante, y es que los estudiantes tienen que saber, o sea, las personas, los trabajadores, mejor dicho, tienen que saber por qué se hacen las cosas de tal o cual manera. Tienen que tener la base, ¿no es cierto?, para poder
incluso proponer nuevas formas de hacer ciertas cosas y demás. Entonces la teoría es muy importante, pero la práctica se convierte en algo fundamental. ¿Qué tan abiertas están las empresas ecuatorianas a convertirse en estos espacios, ingenieros de formación, y qué resistencia aún persiste? Es muy importante la pregunta, Marta, porque si bien hemos tenido empresas que le han apostado desde el día 1 a este modelo educativo, hay otras empresas que todavía les ha costado un poco entender el modelo. Y ahí tenemos que hacer un llamado al sector empresarial para que, sobre la base de las experiencias positivas que ya existen con empresas que han sido un referente, podamos impulsar y podamos seguir, darle continuidad a este modelo formativo. Y por otro lado tenemos también un reto importante que no solo está en las empresas, sino también en la sociedad en su conjunto. Las carreras técnicas y tecnológicas desafortunadamente en algún momento dejaron de ser tan importantes para la sociedad. En la práctica siguen siendo muy importantes, ¿no es cierto? Pero las familias creen que tener el título de abogado, de ingeniero, de arquitecto es lo que debería uno buscar en la vida, cuando en la práctica es muy distinto, ¿no es cierto? En los países desarrollados, sobre todo, las carreras que mayores posibilidades de trabajo tienen y mayores ingresos tienen son las carreras técnicas. Y usted mencionaba un tema importantísimo que es el desempleo juvenil. Cuando hacemos formación dual, como el estudiante o la estudiante que se quedan en la empresa durante 2 años y medio, 2 años, 3 años, dependiendo de cada una de las carreras, al final del periodo, lo más probable es que se queden trabajando en esa empresa que les formó. Ahora, tenemos más o menos ya las estadísticas que hemos ido recopilando a lo largo de los años, nos permite saber que alrededor del 92-93% de los estudiantes que se gradúan se quedan trabajando en su empresa formadora. Y ese 7% restante aproximadamente, generalmente están trabajando en el sector para el que fueron formados. Es decir, no nos pasa lo que muchas veces con mucha tristeza sucede, que hay gente que está sobrecualificada y haciendo trabajos que no le corresponden a lo que se formó. Es decir, invirtieron tiempo, dinero y todo tipo de recursos en su formación y terminan haciendo cualquier otra cosa distinta, porque eso es lo que la realidad les lleva. La formación técnica está relacionada y muy relacionada con las necesidades que tiene el mercado ecuatoriano. Correcto. Eso es fundamental. El modelo dual surge, y bueno, la educación en Alemania, y acá lo estamos replicando, claro. Y ya voy a comentar un poco el apoyo que hemos tenido de algunas autoridades. El modelo dual se desarrolla en función de las necesidades de las empresas. Entonces, se hacen ejercicios, de talleres de trabajo con las empresas y se les pregunta qué capacidades necesitan en sus trabajadores, qué conocimientos, qué habilidades duras y blandas se necesitan y demás. Y entonces, sobre esa base, podemos construir la oferta académica que esté ajustada a esas necesidades del mercado laboral. Entonces, las personas que se forman a partir de una carrera dual normalmente están cualificadas con los conocimientos, destrezas y habilidades que se necesitan, por eso son apetecidos en el mercado laboral. Entonces, abordamos un tema que también tiene una arista distinta que no le había mencionado, que es la competitividad, porque obviamente una persona que está correctamente formada de acuerdo a las habilidades, conocimientos, la parte teórica, la parte práctica y demás, en un sector industrial específico, evidentemente es mucho más eficaz, mucho más eficiente y eso hace que la empresa sea más competitiva. Entonces tiene varias aristas. Por un lado, el tema, como decíamos, importante del desempleo juvenil, un aspecto social, digamos, que también es muy importante y lo que nos ha motivado desde el inicio. Y luego tenemos estos otros elementos que van relacionados con la competitividad, con la empleabilidad y el poder conocer y el poder hacer productos de calidad, que son los que ustedes han visto ya las cifras de exportaciones del año pasado, que todavía no se cierran hasta el 31 de diciembre, pero cada vez los productos de la oferta exportable no tradicional del Ecuador siguen creciendo y obviamente
si nosotros seguimos apostándole a la formación dual, pues eso va a seguir creciendo porque vamos a seguir siendo más competitivos, productos de más calidad, más apreciados en los mercados internacionales. Ingeniero, y desde su experiencia, ¿qué diferencia existe o ha observado entre un trabajador formado de manera tradicional y un trabajador formado con esta educación dual? A ver, ahí hay dos aristas tiene la pregunta y voy a abordar la respuesta desde esa misma lógica. En primer lugar, desafortunadamente, no hay formación técnica en muchas de las áreas que se necesitan en el sector productivo que en el modelo tradicional. Por lo tanto, no es muy comparable. No es que tenemos, por citar un ejemplo, un tecnólogo en procesamiento de alimentos, un tecnólogo en procesamiento de la madera, en el modelo tradicional y el modelo dual como para compararlos. Evidentemente va a ser mejor el dual porque tiene el conocimiento práctico y eso, la experiencia, comparando los modelos educativos nos permite hacer más o menos esa comparación, pero no podemos compararlos exactamente igual. Y lo otro que tampoco nos permite comparar exactamente igual es que normalmente las personas que están trabajando en las empresas se han formado de una manera muy empírica, no, digamos, y tampoco deberíamos llamarle formado. Se han capacitado, han ido aprendiendo de una forma muy empírica y en función de las necesidades específicas de ese modelo. Por poner un ejemplo, y esto igual lo conversamos con las empresas formadoras cuando hablamos del tema, cuando les proponemos el modelo. Normalmente en una empresa se contrata una persona cuando se necesita llenar un espacio dentro del proceso productivo. Entonces a esa persona se le enseña exactamente qué es lo que tiene que hacer en ese proceso productivo. ¿Por qué? Porque hay que suplir el vacío, hay que darle los conocimientos básicos necesarios y hay que hacer que el proceso fluya, ¿no es cierto? Pero normalmente, ¿qué es lo que pasa? Esa persona aprende mecánicamente lo que está haciendo y lo que tiene que hacer. Si es que pasado mañana en otro eslabón del proceso se necesita un refuerzo, esa persona está igual o menos capacitada, digamos, está igual de poco capacitada que una persona nueva que venga. En el caso de un profesional técnico, conoce todos los procesos del sector y de la empresa. Entonces, moverse de un lado al otro no es un problema porque conoce la base teórica y práctica de cada uno de los procesos. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que si bien no es muy fácil la comparación porque no estamos comparando, yo siempre digo manzanas con manzanas, sí podemos tener una medición en función de la realidad actual de las personas que de alguna manera se han formado, ya sea por lo que yo mencionaba, porque fueron entrando dentro de un proceso y aprendieron y demás, a lo que tiene un profesional dual. Tenemos que el profesional dual es 3.3 veces más eficaz, más eficiente. Entonces eso evidentemente hace que sea un tema que normalmente, y ahorita lo terminamos el año con esa noticia como todos los años, que es el tema del aumento salarial. Entonces, para los empresarios no sería un problema el aumento del salario si es que tuviéramos personas que son, digamos, personal que nos hace competitivos, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos un problema estructural en donde el personal no se ha formado porque no hemos hecho las tareas desde antes, obviamente el peso del salario es importante. Si es que nosotros tuviéramos profesionales que son mucho más eficientes, que nos agregan competitividad, el salario pasa a segundo plano. Entonces, tenemos que trabajar también por esa lógica y en la práctica lo hemos visto, ¿no? Una cosa que es importante mencionar, que con la experiencia, como usted mencionaba, Marta, que ya tenemos en la formación dual en general, los estudiantes se convierten en gestores de la innovación, en gestores de la competitividad dentro de las empresas. Ya lo hemos comprobado, es decir, hay estudiantes que se han graduado de tecnólogos y que han terminado, que este rato están como jefes de área, que están dirigiendo el área de innovación de una empresa. Es decir, le estamos dando realmente una herramienta
a esa persona, primero desde el punto de vista humano, ¿no es cierto? A esa persona le estamos dando un montón de herramientas para que pueda destacarse, y luego a la empresa también le estamos dando un mecanismo para tener personal que realmente les aporta dentro de las empresas. Usted topaba un punto muy importante, pues la contribución internacional, especialmente de Alemania, formadora en Dual en Alemania, que también ha abierto hasta becas acá en Ecuador, ingeniero. Sí, esto es interesante porque, bueno, el apoyo y el interés que ha tenido Alemania en impulsar la formación dual fuera de Alemania en general, pero en Ecuador en particular, es realmente digno de destacar. Nuestro principal partner en ese sentido, aparte de la embajada, que por obvias razones es el representante del gobierno alemán en Ecuador, es la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano Alemana, y con ellos se otorga incluso el segundo título. Tenemos una certificación alemana que los estudiantes acceden al título que le entrega su institución de educación superior, y también a un título alemán. Y por otro lado, hasta recién, hay que ver si es que eso se puede retomar, hasta recién había un programa en el que el mejor graduado de cada carrera o de cada promoción tenía la posibilidad de irse 6 meses a Alemania para complementar la parte práctica en una empresa del sector para el que fue formado. Entonces, sí, hay este tipo de cosas que obviamente, dependiendo de las realidades, sabemos que en Europa la realidad económica no es la mejor por lo pronto, entonces han ido reduciéndose, pero seguro algún momento retomaremos esto que es tan importante. ¿Cómo están coordinando acciones con el Ministerio de Educación? Hemos topado también este tema de educación dual con el Ministerio de Educación, ingeniero. Es muy importante. Nuestra contraparte generalmente siempre fue la CENESID, la Secretaría de Educación Superior. Con la fusión de CENESID con el Ministerio de Educación, pues hemos tenido acercamientos. De hecho, esta semana voy a tener una reunión con el viceministro de Educación Superior, justamente, y entonces vamos a continuar con todo este trabajo que hemos venido articulando, como mencionaba, desde hace ya algunos años que superan una década. Obviamente el cambio del ministerio nos generó ahí un tema de inestabilidad hasta que las autoridades se digamos, integren, ¿no es cierto? Y el ministerio se asiente un poco, pero tenemos toda la apertura del lado del ministerio, del lado de todas las autoridades para esto. Hay una cosa que es importante. Yo decía, nuestra contraparte siempre fue, o inicialmente fue, el CENESID, o en este caso el Viceministerio de Educación Superior. Pero desde el año pasado venimos ya trabajando también en involucrarnos más en el bachillerato técnico dual, ¿no? Esto también es importante porque nos permite generar una base o irnos un paso atrás para poder generar una base de conocimientos que permita que la continuidad de la formación de un estudiante de bachillerato tenga una lógica hacia las carreras técnicas. Entonces estamos trabajando en el Ministerio de Educación en esas dos áreas, tanto el bachillerato, que es muy importante como mencionaba, cuanto en la parte de la formación superior, las carreras técnicas ya de tercer nivel. Vamos a finalizar, pero acá teníamos una pregunta de nuestra audiencia. Dice, ¿cómo ingresan a esta educación dual? Si en los establecimientos educativos a veces tenemos 30, 40, 50 estudiantes o más, ¿tienen la posibilidad de ingresar todos o quiénes ingresan? ¿Cuáles son los requisitos? A ver, el ingreso es a través de los medios oficiales del Ministerio de Educación ahora, ¿no es cierto? Antes era CENESID, a través de este examen que toma el Ministerio al terminar el bachillerato, y luego empieza ya el registro y demás que los estudiantes están al tanto. Luego pueden ver en la página del Ministerio, ¿no es cierto?, dónde están las carreras duales, cuál es la oferta académica de las carreras duales y aplicar a esas carreras duales. Normalmente,
se están ofertando alrededor de 20 cupos en cada una de las carreras, porque obviamente se necesita una educación bastante personalizada, sobre todo en la fase teórico-práctica de la universidad. Los talleres, hay que invertir todavía más en mejorar los talleres y demás. Es decir, es un proceso que todavía estamos en construcción, ¿no es cierto? Entonces, cada una de las carreras normalmente tiene alrededor de 20 cupos. Ahora, por ejemplo, y en buena hora la invitación suya, Marta, porque la semana pasada tuvimos una muy buena reunión en la Escuela Politécnica Nacional para implementar 2 carreras más. Esta semana tendremos otra reunión para implementar la carrera de software, por ejemplo, una carrera de mecánica, electromecánica, que está enfocada en el área de mantenimiento, es decir, una carrera totalmente transversal. Da lo mismo una empresa de madera, una empresa de alimentos, una empresa textil, porque todas tienen necesidad en sus áreas de mantenimiento. Entonces, esta es una carrera que la hemos estado tratando de implementar desde hace ya algún tiempo, y nos había costado tener casa, digamos, dicho de una manera, en una institución de educación superior, y las puertas de la Politécnica se han abierto. Tenemos esa gran oportunidad de generar esta nueva oferta. Qué bueno, felicitaciones. Esas son las noticias agradables, las noticias buenas para todos los ecuatorianos. Mucha gente, como bien lo decía, los padres de familia especialmente, exigen a sus hijos a seguir la universidad, licenciaturas en varias, pero hay que tomar en cuenta que estudiar una carrera técnica también es de tercer nivel. Y sobre todo, correcto, con esta experiencia que tienen los muchachos en esta educación dual, miren, se fortalece la educación de los institutos públicos, de los institutos de todos los niveles, especialmente están encaminados sobre todo a incrementar y mejorar la mano de obra en cada una de nuestras empresas. Eso es importante. Esto es fundamental, Marta, y hay una cosa que se me estaba escapando, 2 cosas que se me estaban escapando mencionar y que creo que vale la pena abordarlas, sobre todo en esta casa. Nosotros obviamente nos hemos enfocado en las carreras vinculadas al sector privado, es decir, las carreras muy productivas de los sectores industriales y demás. Pero existen también carreras que no las coordinamos nosotros, pero hay carreras vinculadas al sector público. Por poner un ejemplo, en el Instituto Cotopaxi existe una carrera de guías penitenciarios que es dual, ¿no? Entonces van aprendiendo los estudiantes también la teoría y la práctica, no necesariamente en un entorno productivo, pero sí en un entorno que se requiere, ¿no es cierto? Y lo mismo hay casos de carreras vinculadas a parvulario y demás que son pertinentes para algunas instituciones del sector público. Bueno. Eso por el un lado. Y por el otro lado, otro tema que es fundamental, y es que a finales del año pasado se empezó a trabajar, hubo una propuesta de la asambleísta Valentina Centeno de presentar una ley de formación dual. Pasó el primer debate y ahora estamos ya a puertas de pasar al informe segundo debate y que finalmente se pueda aprobar esta ley, que básicamente lo que hace es fortalecer y consolidar lo que ya hemos venido haciendo en un cuerpo normativo sólido que nos permite ya mirar hacia adelante y realmente todo esto que le hemos hecho, yo siempre digo, es más o menos como que en los últimos 15 años hemos hecho una especie de piloto. Eso ya se puede multiplicar, se puede replicar de forma importante en otros sectores productivos y con el respaldo legal de un cuerpo normativo de claro esa naturaleza. Sí. Muchísimas gracias. Mucho de qué hablar de esta educación dual. Le vamos a comprometer, ingeniero. Claro, acá sí. Estaremos también con la asambleísta para hablar cómo está encaminado justamente este proyecto de ley y cómo está avanzando en la Asamblea Nacional. Son cosas buenas que nos interesa a todos los ecuatorianos. Muy amable al ingeniero Cristian Riofrío, director ejecutivo, presidente de la Corporación Formados, es que estuvo con nosotros en Al Día.